en Facebook un mensaje y nosotros lo vamos a estar leyendo. Muchas gracias y bienvenidos. Perfectísimo. Ok. Pues hola, muy buenas tardes, ya casi noches. Me presento, yo soy América Mariana Jiménez Blanco. Estudié la licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas en la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero y me encuentro estudiando la maestría en Derecho Aduanero en Trade and Law College y actualmente me estoy desempeñando también como asesora en comercio exterior en Nascar Camacho Ramírez y Asociados, el lugar donde me ha dado la oportunidad de estar creciendo y seguir aprendiendo de esta bella profesión. Ahora, para dar inicio a este tema, me gustaría que por favor vieran todo a su alrededor, desde la computadora o el celular del cual están conectados, eh, no sé, a veces el café que se suelen tomar por las mañanas, incluso la silla en la que ahorita se encuentran sentados o la cama, todo eso tiene algo en común, ¿sale? Que llegó hasta nosotros gracias a lo que es el comercio exterior. Y ahora me gustaría hacerles una pregunta muy sencilla, pero considero que también es muy importante. ¿Ustedes creen que todo esto se produce en México al 100%? O no sé, o tienen tal vez alguna idea de cómo es que esto llegó hasta aquí. Porque en efecto que algunos de ellos se ensamblaron en México, pero la realidad es que sus partes, insumos o materias primas cruzaron una o varias fronteras antes de llegar hasta nuestras manos el día de hoy. Y con esto quiero decirles que aunque no lo notemos, todos participamos activamente en lo que es el comercio exterior, todos los días y sin darnos cuentas. Pero si el comercio exterior está tan presente en nuestra vida diaria, entonces también valdría la pena preguntarnos qué es realmente el comercio exterior y por qué es tan importante entenderlo hoy en día, sobre todo con todas las actualizaciones que ha habido últimamente, incluso hasta con los conflictos que ha habido entre los países. Pero bueno, antes de hablar de comercio, hay algo muy, muy importante que también debemos entender, que ningún país es, o que ningún país en el mundo es completamente autosuficiente, ya que no todos los países tenemos los mismos recursos, la misma tecnología, ni siquiera el mismo clima o la misma capacidad productiva. Hay países que destacamos por recursos naturales, por desarrollo económico, tecnológico, incluso otros por su mano de obra especializada. Y es por eso que cada país debe enfocarse en producir aquello que lo hace mejor, más eficiente o a menor costo e intercambiarlo con otros países. ¿Sí? A esto se le llama la ventaja comparativa. Ay, perdón, me cambié. Al ventaja comparativa. Esta teoría fue propuesta por David Ricardo en 1817 como una base para incrementar el bienestar económico de cada país, ¿sí? A través de lo que es el comercio internacional también. Y esta idea puede ser muy sencilla, pero en realidad es la razón por la cual el comercio existe hoy en día. Y ahora, cuando ese intercambio ocurre de manera cotidiana entre personas, cuando compramos alimentos, ropa, un café, incluso cuando contratamos un servicio, estamos hablando simplemente de comercio. Y sí, el comercio es el intercambio de bienes o servicios entre personas y generalmente pues a cambio de dinero. Sí, es algo que vemos todos los días, es algo de nuestro día a día. Pero ¿qué pasaría si ese intercambio ya no ocurre solamente de ir a comprar algo a la tiendita, algo a Liverpool, a Walmart, etcétera, ¿no? Sino que ya implica cruzar una frontera.
Ahí ya es donde estamos adentrándonos a lo que es el comercio exterior, que básicamente es un conjunto de operaciones en las cuales un país va a comprar o vender mercancías, también servicios, es el intercambio de bienes, servicios, con otros países bajo reglas, leyes, tratados, incluso hasta controles muy, muy específicos, ¿sale? Aquí ya no se trata solamente de comprar o vender, sino de cumplir con aduanas, impuestos, regulaciones, permisos, disposiciones legales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y si ampliamos un poquito más nuestra visión, vamos a llegar a lo que es el comercio internacional, ¿sí? Porque son conceptos totalmente diferentes. Ya el comercio internacional se refiere a la relación comercial que va a haber entre todos los países a nivel global. Comercio exterior es regulado por el Estado. ¿Y a qué me refiero con Estado? A México. Ese es como el concepto de comercio exterior, ¿sí? El Estado va a procurar su economía, la seguridad y el interés nacional. Ya cuando hablamos de tratados internacionales, acuerdos comerciales, organismos internacionales y flujos también de mercancías y servicios a gran escala, ya estamos hablando, perdón, de lo que es el comercio internacional, ¿sale? Hay que ver el comercio exterior como un país, nada más, en este caso, México, quien va a regular las importaciones y exportaciones, y ya el comercio internacional va a analizar cómo y por qué los países comercian entre ellos en un escenario ya mundial, ¿sale? Ahora, para mí también es importante aclarar la diferencia entre lo que es negocios internacionales y relaciones internacionales, porque muchos llegan a caer en la confusión de que es lo mismo, que sí tienen relación, están sumamente relacionados, pero no es totalmente lo mismo. Ahora, ya que entendemos cómo y por qué los países comercian, podemos también hablar de qué son negocios internacionales. Ello se refiere a todas las actividades empresariales que se realizan cuando operan en uno o dos países. Aquí ya no vamos a hablar solo de cruzar mercancías, sino de estrategias de mercado, inversión extranjera, apertura de sucursales, alianzas con empresas de otros países, decisiones financieras, incluso hasta culturales y comerciales. Es decir, ya los negocios internacionales ven el comercio desde la perspectiva de la empresa. Y para que esto sea posible debe de existir un entorno cooperativo, debe de existir, claro, con diálogo y un acuerdo entre los países. Y aquí es donde entran las relaciones internacionales, ya que ellas estudian y regulan la interacción entre los países de acuerdo a la política, la economía, la diplomacia y jurídica también entre los estados o países. Cuando me refiero a estados, es países, ¿sí? Entonces, en esta materia o en esta carrera ya vamos a incluir temas como tratados y acuerdos comerciales, política exterior, diplomacia, cooperación económica, resolución de conflictos, porque sin las relaciones internacionales o si no hubiera relaciones internacionales estables, créanme que no habría tratados, no habría reglas claras, ni siquiera una seguridad para el comercio, ¿sale? Y para dejarlo un poquito más claro, me gustaría poner un ejemplo de cómo juntamos todas estas, estas carreras, ¿no? Imaginemos que una empresa mexicana quiere, no sé, vender autopartes a otro país, ¿sale? Primero estamos hablando del comercio internacional, porque las mercancías ya van a cruzar una frontera y se van a intercambiar entre los países. Después entran los negocios internacionales, porque ya la empresa va a empezar a analizar los precios, va a empezar a analizar el mercado, la logística, la inversión, contratos, etcétera, para poder operar dentro de ese país al que México quiere llegar con sus autopartes. ¿Sale? Y todo esto, ¿a qué creen que va a ser posible? ¿Sí? Va a ser gracias a las relaciones internacionales que van a permitir que exista un tratado, que existan reglas claras, que exista una cooperación entre gobiernos y un marco legal que dé certeza a ambas partes. Y si uno de estos elementos llega a fallar, el sistema se va a ver completamente afectado.
¿sí? Entonces, entender esta diferencia permite elegir mejor para ustedes, para quienes todavía no han elegido qué carrera estudiar. Para ustedes es importante definirlo bien para saber en qué se quieren especializar y cómo participar dentro de ellos. ¿Sale? Ahora, ya adentrándonos a realmente lo que es el comercio internacional o el comercio exterior, es importante saber que hay personas o no, o más bien organismos que interfieren en esto, en estas operaciones, ¿sí? Teniendo en claro la diferencia de cuál es la especialización de cada carrera, es fundamental entender que el comercio internacional no nace solo en un país, ¿sí? El intercambio de mercancías entre las naciones siempre va a necesitar reglas comunes, un lenguaje compartido, porque pues todos hablamos diferentes idiomas e incluso diferentes conceptos, ¿no? También se van a necesitar criterios internacionales que permiten que todos estén jugando o actuando bajo condiciones similares. De lo contrario, cada país aplicaría pues reglas sin excepción, sin coordinación, y créanme que el comercio internacional sería tan caótico si ahorita actualmente ya lo es, o sea, con reglas y demás, sería más caótico, incierto, conflictivo, y pues por esta misma razón existen lo que son los organismos internacionales, que no solamente van a facilitar el comercio, sino que lo van a ordenar, lo van a armonizar y lo van a hacer posible pues a gran escala, porque ya no solamente está interfiriendo un país, están interfiriendo varios países, ¿ok? Ahora, la primera organización que les pongo aquí es la Organización Mundial de Comercio Exterior, que este organismo es el encargado de regular el comercio entre los países. Tiene un objetivo principal, claramente, que es el comercio, que es que realizar el comercio de una manera ordenada. Podemos decir también que puede ser previsible y que sea totalmente transparente. Actualmente la mayoría de los países forman parte de la OMC, lo que significa que que ellos están aceptando comerciar bajo estas mismas reglas, ¿sí? Podemos definir a la OMC como un árbitro. Cuando hay problemas comerciales entre los estados, entre los países, entre las naciones, entra la OMC, ¿sale? Otro organismo del cual me gustaría hablar es de la Organización Mundial de Aduanas. Este organismo va a coordinar y armonizar también todos los procedimientos aduaneros a nivel mundial. Mientras vemos a la OMC desde una perspectiva, podríamos decirla, jurídica y económica, a la OMA la vamos a ver desde una perspectiva más operativa y aduanera. Y algo más que también quería aquí agregar es lo que es el sistema armonizado, ¿sí? El sistema armonizado es un sistema internacional, vaya, que va a clasificar las mercancías. Clasificación arancelaria es un concepto que estarás viendo siempre, siempre, siempre. O sea, bien dicen que la clasificación arancelaria es como la columna vertebral del comercio. Entonces, pues imagínense lo fundamental. Sí, este sistema armonizado nos funciona como un lenguaje común, que era lo que les comentaba al inicio, para que podamos identificar una mercancía de la misma forma en distintos países, porque tal vez para mí esto es una camisa, para, no sé, Chile es una polea o polera, para Argentina una remera y para Estados Unidos una t-shirt. Entonces es como de, híjoles, ¿y cómo no sé cuál es el nombre correcto? Pues y el sistema armonizado dijo, ¿saben qué? No se complique, vamos a armar un lenguaje común, ¿sí? Pero ahorita vamos a hablar más a detalle de qué es la clasificación arancelaria o cómo es la clasificación arancelaria. Ahora, me gustaría definir qué es una importación y una importación, porque pues, es un tema, claro que sí, muy, muy clave en esta carrera. Y me gustaría dejarles muy en claro que esto va mucho más allá de comprar y vender, ¿sale? O sea, no es solamente compro, vendo. Y pongo un ejemplo, Shane, ¿no? O sea, que muchos dicen, ay, qué fácil es. Y pum, de repente ven que ahí se les trabó en la aduana el paquete, ¿no? Entonces, bueno, una importación es la entrada legal de mercancías o servicios provenientes del extranjero a territorio nacional
con el objetivo de usarlos, venderlos y transformarlos. Mientras que la exportación es la salida legal de las mercancías o servicios a territorio nacional la exportación es la salida legal de mercancías o servicios del territorio nacional hacia otro país, ¿sale? Y en el caso de México, como es en todos los demás países, claro, este tiene un marco legal, no funciona por sí solo, déjenme decirles, ¿sale? Este marco legal, a ver, creo que no se cambia, ya se cambia, sí, ahí está. Nos podemos dar cuenta, perdón, que cada país va a adoptar principios internacionales que los vamos a incorporar dependiendo a nuestro sistema jurídico, ¿no? Como es el caso de México, el cual tiene su propio marco legal. La primero que les pongo aquí es la constitución política, que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es el punto de partida de todas las leyes de comercio exterior, ¿sale? Ninguna operación de comercio puede existir fuera de la voluntad y control del Estado. ¿Sí? Y también vamos a tener mucho contacto con lo que es la ley aduanera, porque esta es la ley central del comercio. O sea, esta es la práctica diaria, 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 diaria. Muchos dicen que es la Biblia, y pues no está en mal concepto, pero es algo que es del diario, ¿no? Que tienes que tener muy ahí presente, ya que esta va a estar regulando directamente lo que es la entrada, lo que es la salida de las mercancías de todo este territorio nacional, así como también el funcionamiento de las aduanas, no solamente de las mercancías, ¿sí? Y esta misma ley tiene su propio reglamento que explica cómo deben de cumplirse los procedimientos a plazos y formalidades, ¿sale? El siguiente que les puse es la LIGE o la Ley de Impuestos Generales a la Importación y a la Exportación. Esta ley establece la clasificación arancelaria, concepto que les hablaba hace un ratito, y a través de esta ley nosotros vamos a poder identificar cada mercancía, vamos a poder determinar si tiene algunos impuestos aplicables, incluso también podremos saber si se vinculan regulaciones y restricciones no arancelarias. Es básicamente también una ley fundamental porque el comercio exterior parte de una correcta clasificación arancelaria y sin ello pues no podemos ni siquiera avanzar tantito. El otro que les puse es las reglas generales de comercio exterior. Estas son disposiciones administrativas que nos van a detallar cómo vamos a aplicar las leyes ya en la práctica, ¿sí? Son especialmente muy importantes porque estas se van actualizando constantemente, ¿sí? Aquí me gustaría agregar rápidamente que esta es una carrera de constante actualización. Yo comparto, o sea, lo que yo aprendí en la carrera ahorita ya se puede decir que, pues no se fue a la basura porque obviamente me deja con nociones, pero ya todo cambió. O sea, la ley que yo vi en su momento, que era la del 2023, 2024, ya cambió, entonces es una carrera de constante actualización. Es por eso que es muy importante, ya que nos obliga a profesionales y a ustedes estudiantes a mantenerse siempre, siempre, siempre muy informados, ¿sí? Y tenemos otra ley, que es la Ley de Comercio Exterior. Esta regula básicamente la política comercial de México frente ya al mundo, ¿sí? Ya no solamente nacional, sino ya lo vemos un poquito más internacional. Aquí se enfoca un poquito más en aranceles, cupos, medidas de salvaguarda, cuotas compensatorias, prácticas desleales del comercio, entre otras más, ¿sí? Y ahorita no se preocupen si no entienden esos conceptos, mi idea también no es como saturarlos de información, sino darles como un previo de qué podría ser esta carrera o qué es esta carrera y en qué pueden especializarse, ¿sí? Y si se dan cuenta, también agregué lo que es el Código Fiscal de la Federación, porque para mí, o yo al menos así lo entiendo, está conectando al comercio con un sistema fiscal, porque pagamos impuestos. A través del Código Fiscal, la autoridad puede revisar estas operaciones, verificar el cumplimiento de obligaciones, determinar créditos fiscales, calcular impuestos, imponer sanciones, porque por eso el comercio exterior en México no lo debemos ver como algo improvisado. Sí, o sea, no es solamente improvisación, sino es una operación comercial formal, es una actividad legal
fiscal y administrativa que requiere de mucho conocimiento, planeación y también de cumplimiento, ¿sí? No es algo tan sencillo. Y justamente ya en este punto, el comercio exterior se convierte ya en una gran opción de carrera, porque es donde este comercio exterior, esta profesión, necesita de personas capaces de poder entender y aplicar todo este marco normativo, ¿sí? Me gustaría dejarles también en claro que no se trata de aprendernos todas estas leyes, porque pues las leyes no se aprenden, se entienden, ¿sí? Entonces no te preocupes si no te sabes toda la ley aduanera, si no te sabes toda la ley de comercio exterior, toda la constitución política, pero sí es muy indispensable que las entiendas, porque si el día de mañana no sabes cuál es el artículo que en donde empieza a hablar de los regímenes aduaneros, al menos sabes que es en el título cuarto y ya te da una base, ¿sí? Pero si en algún momento algún profesor este, te dice que te la aprendas, también no pasa nada, apréndetela. Estoy segura que algo bueno te va a dejar y que algo te va a super ayudar. Ahora, también me gustaría hablar un poco, o al menos de los sujetos de comercio exterior, de los principales, perdón, que estarás viendo o que se ven dentro de lo que es el comercio exterior. El primero que pongo es el exportador. Esta es la persona o empresa que realiza la venta de bienes o servicios hacia el extranjero. También pongo al importador, que es la persona empresa que compra bienes o servicios del extranjero para su uso o reventa en el país de importación. Tenemos, por supuesto, que al agente aduanal, que este es el profesional autorizado para realizar trámites aduaneros en nombre de terceros, al transportista, que esta es la persona o la empresa encargada del transporte de las mercancías entre países. Este también es alguien muy importante. Y tenemos a la aduana, o sea, la principal, la autoridad que se va a encargar de controlar el flujo de las mercancías que entran, salen, así como que también la recaudación de los impuestos correspondientes, ¿sí? Ya con esto yo creo que podemos entender que el comercio exterior es un trabajo en equipo, pero claro que cada quien conlleva una responsabilidad totalmente diferente. Ahora, de lo que les hablaba hace un momento, la clasificación arancelaria o como muchos también la conocen como la columna vertebral del comercio exterior, ¿sí? Hasta ahora hemos hablado de leyes, de instituciones legales, de reglas y de todos los actores que pueden intervenir en lo que es el comercio exterior. Pero hay un punto en el que todo esto se conecta, que parece muy técnico, pero en realidad va a definir el destino completo de una operación. A esto le llamamos clasificación arancelaria. En el comercio exterior, antes de pagar un impuesto o antes de cumplir con regulaciones, antes de aplicar un tratado y antes o incluso de que la mercancía cruce por la aduana, hay una pregunta que siempre debe de responderse. ¿Qué es exactamente esta mercancía y cuáles son sus efectos legales? ¿Sale? Porque en el comercio exterior no basta con saber cómo le llamamos a un producto en la vida diaria. La autoridad no reconoce nombres comerciales, era lo que les comentaba. Tampoco reconoce de marcas ni de descripciones generales. La autoridad te reconoce clasificación arancelaria, te reconoce el código arancelario, ¿sí? Porque este es el proceso mediante el cual la mercancía va a identificar o se va a identificar dentro de un sistema legal y técnico también que le va a asignar este código específico. Este código básicamente es el que nos va a determinar si la mercancía paga impuestos, si tiene alguna regulación o restricción arancelaria que se deba de cumplir, si puede o no también beneficiarse de algún tratado y qué riesgos legales existen si se comete un error. O en otras palabras, también podemos decir que viene siendo el ADN de la mercancía, ¿no? Ya que pues nos va a definir qué es, cómo se regula y cómo debe tratarse ante la autoridad, ¿sí? Aquí les puse un ejemplo de cómo se ve la clasificación arancelaria. Aquí esto que dice código es la clasificación y es lo que les digo, determina si está impuesto, si está exento de impuestos o si tiene algún impuesto por pagar. Entonces, esto es lo que es la clasificación arancelaria, ¿sale? ¿Vale? Y como les mencionaba hace ratito sobre las regulaciones y restricciones no arancelarias, teniendo en cuenta y entendiendo que
la clasificación arancelaria es nuestro punto de partida. Es el momento de que a las mercancías que tengan como una identidad legal o un nombre ante la autoridad, también van a tener algo muy importante, ya que clasificar la mercancía no solo sirve para saber cuánto impuesto va a pagar, o sea, no es solamente ese trabajo. A partir de esta misma clasificación, la autoridad va a determinar todavía algo más delicado, ¿sí? ¿Qué puede y qué no puede hacer esa mercancía al cruzar la frontera? Ese es la primer, ese es como el primer punto, ¿sale? Porque pues en el comercio exterior no todo se resuelve pagando los impuestos. O sea, imagínense, ¿no? Que no hubiera medidas de seguridad. Así que obviamente hay mercancías que aun cuando estés pagando o hayas hecho tu pago correcto de impuestos, no pueden solamente importarse o exportarse si no cumplen ciertos requisitos adicionales, ¿sí? Y aquí es donde entran ya en juego las regulaciones y restricciones no arancelarias, también conocidas como RANs, ¿no? Estas medidas no son distintas, totalmente distintas a lo que el Estado impone para regular, controlar o limitar, ¿sí? A la entrada y a la salida de las mercancías. No buscan recaudar dinero, ellas realmente lo único que buscan es proteger todos los intereses, ya sea públicos como la salud, como el medio ambiente, la seguridad, la economía nacional, sobre todo también. Una mercancía puede estar clasificada perfectamente, pudo haber pagado todos los impuestos correctamente, pero si no cumple con una de estas regulaciones y restricciones no arancelarias, simplemente no te va a cruzar la aduana, ¿sí? Podemos definirla también que es uno como de los filtros del comercio exterior. Son invisibles para muchos, pero decisivas realmente pues ya en la práctica, ¿no? Y aquí quise ponerles unos ejemplos más o menos de cómo pueden ser las restricciones, ¿no? Por ejemplo, los medicamentos van a requerir de una autorización sanitaria. Los alimentos deben cumplir con normas de etiquetado y de calidad. Los electrónicos deben cumplir con normas de seguridad eléctrica. Los animales o plantas requieren de certificados sanitarios. Y las armas o químicos muchas veces pueden estar restringidos o incluso hasta prohibidos. Muchas mercancías no se detienen por falta de pago, sino por incumplir con una de estas regulaciones, ¿no? Ahora, ¿cuánto se paga y quién asume la responsabilidad? Esto también es un tema muy interesante y que obviamente vamos a estar viendo durante la carrera, ¿sí? Porque ya aclaramos que en el comercio exterior no todo se resuelve pagando impuestos, ¿no? Que primero hay que clasificar correctamente la mercancía, cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, pero que a su vez también esta mercancía debe de estar autorizada para poder cruzar la frontera. Y aquí surge, pues probablemente otra pregunta muy clave, ¿no? ¿Cuánto cuesta legalmente importar o exportar una mercancía? ¿Cuánto me va a costar hacerlo? Los aranceles son impuestos que el Estado va a cobrar por la entrada o por la salida de la mercancía del país. No son aleatorios ni negociables, ¿ok? Se van a determinar siempre a partir de la clasificación arancelaria. ¿Y por qué creen que ustedes existen los aranceles, ¿no? Como los mencionaba, estos van a cumplir ciertas funciones, generar ingresos para el Estado, proteger a la industria nacional, regular el comercio internacional, evitar prácticas desleales. Básicamente, en otras palabras, los aranceles no van a recaudar, sino que también van a recaudar la mercancía. Entonces, hasta aquí, hasta este punto, considero que ya sabemos qué mercancía es, si se puede o no importarse, qué regulaciones deben o no cumplir y qué impuestos debe pagar. Pero aún falta algo todavía fundamental en toda operación de comercio exterior, ¿sí? Es definir quién se hace responsable y de qué y hasta dónde, ¿no? Hasta dónde va a llegar. Aquí interfieren los famosísimos, digo famosísimos porque son de los conceptos más sonados en el comercio, que son los Incoterms. Básicamente son las reglas internacionales que van a definir las obligaciones entre el vendedor, el comprador y dentro de una operación de comercio internacional.
Aquí se establece claramente a ver quién va a pagar el transporte, a ver quién va a contratar el seguro, ¿no? ¿Quién va a asumir la responsabilidad en dado caso de algún riesgo? ¿Hasta qué punto llega la responsabilidad de yo como importadora, tú como proveedor, ¿no? No son leyes, pero sí son reglas, pues muy fundamentales dentro de esta carrera. Y que son los aranceles, como lo mencionaba hace ratito, son impuestos que cobra el Estado por la entrada o salida de mercancía en el país, ¿sale? Y pues bueno, sí, no sé si por ahí algo, a lo mejor hay una duda, algún comentario, no sé, antes de continuar, que ya casi acabamos. No sé si, ingeniero, por ahí hay algo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora bien, voy a quitar esto. Este, aquí, ahora ya no sé, probablemente después de hablarles o estarle hablándoles sobre las reglas, las leyes, los tratados, sanciones, responsabilidades, es natural pensar que el comercio exterior es una carrera rígida o tal vez, no sé, demasiado técnica. Y la realidad es que es todo lo contrario, ¿sí? El comercio exterior viene siendo una carrera sumamente amplia, sumamente dinámica y probablemente especializada que va a permitir a cada uno o a cada profesionista, estudiante, encontrar el área que más le apasione, ya que no existe una sola forma de ejercer el comercio exterior. Habrá personas que les guste más lo legal, habrá personas que les guste más lo operativo. Entonces, al final debes desarrollarte con un enfoque, pues sí, operativo, si te gusta la acción diaria, si te gusta la logística, si te gusta el despacho aduanero, la coordinación de operaciones, todo eso. O también te puedes inclinar por un enfoque un poquito más legal, estratégico, si es que te interesan los análisis normativos, el cumplimiento, los tratados, la prevención de riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchos también siempre dicen, y es que ¿dónde puedo trabajar? O sea, ¿dónde puedo trabajar? Y personalmente, al menos a mí cuando me pasó que yo empecé a estudiar la carrera y que siempre me decían, oye, pero ¿en qué puedes trabajar? ¿En aeropuertos? Y siempre era, no sé por qué, aeropuertos. Y, ay, de seguro vas a trabajar en un aeropuerto. Que bien sabemos, ¿no? O sea, hay aduanas en los aeropuertos, pero no entendía nunca por qué se cerraban como a los aeropuertos, ¿no? Pero puedes trabajar en lo que son empresas importadoras y exportadoras, claro, yo por supuesto que agencias aduanales, despachos legales o de consultoría, eh, empresas de logística y transporte también, ahí entras, si te gusta, te digo, lo operativo, pues una empresa de logística también estaría padre, ¿no? Una industria manufacturera, cámaras empresariales, eh, organismos internacionales, incluso especializarte también en docencia o en la capacitación, ¿sí? O sea, puedes especializarte en la capacitación porque, como les mencionaba, esta es una carrera de estar siempre en constante actualización, de siempre mantenerte informado, de leer noticias. Créanme que no solamente basta con leer las leyes, con leer libros, es leer noticias, ¿sí? Porque lo que pasa en Asia, lo que pasa en China, lo que pasa en Estados Unidos, siempre va a repercutir en una aduana. Y si alguien por aquí ha escuchado, digo, de las personas que no han estudiado comercio y que les llama la atención, pues los conflictos recientes, ¿no? Entre Estados Unidos, México, Canadá, ¿no? De los aranceles que te subo, que te bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y igual, pues no te estreses si en algún momento no estás en una de estas, recuerda que también puedes dedicarte a la consultoría, ¿sí? Porque es bien cierto que el comercio exterior ofrece un campo muy importante y cada vez más demandado, pero puedes optar por la consultoría, ¿sí? Ya que aquí no estarás, que tal vez no estarás ejecutando directamente la operación, sino que vas a analizar, vas a asesorar, vas a diseñar estrategias para que las empresas o incluso las personas mm, puedan importar y exportar pues de una manera legal, segura y obviamente, claro que sí, pues rentable.
Ay, una disculpa. Ahora, ya antes de concluir, considero que les di como lo más fundamental de lo que es el comercio exterior o un cachito, porque realmente, pues es una carrera muy profunda. Me podría llevar aquí hablándoles de muchos conceptos que se ven día a día, pero me gustaría que se queden con la información de qué es qué, si les llama la atención y que pueda aportar algo para ustedes. Por lo tanto, me gustaría darles algunos tips que es de que no se queden solamente con la teoría, ¿sí? O sea, el principal tip que les puedo dar es que no se queden solamente con la teoría. El comercio exterior se entiende mejor cuando se ve ya en la práctica, ¿sí? Leer la ley, como les decía, sí es muy importante, pero también es muy importante analizar lo que son las operaciones reales, documentos, casos en concreto, perdón, y mantenernos siempre actualizados es lo cambia todo, ¿sí? Porque lo cambia todo porque siempre está cambiando todo el tiempo. Cambian las reglas, cambian los tratados, cambian los criterios de la autoridad y cambian incluso, o sea, los procesos digitales, ¿sí? Todo es una transformación, absolutamente todo es una transformación. Aquí lo importante siempre va a ser primero definir poco a poco tu área de interés, ¿sí? Porque no tienes que saber desde el inicio si quieres operar, si quieres asesorar, si quieres litigar, si quieres consultar, ¿sí? Con el tiempo, tú solito o tú solita irás descubriendo cuál será la que te gusta más, la operativa, la legal, la consultiva, ¿no? Incluso la estratégica, porque esto también es de mucha estrategia, ¿sí? Y y pues bueno, ese es otro tip. El otro tip que podría darte es que procures rodearte siempre de gente que sepa mucho más que tú. Siempre, ¿sí? Porque debes escuchar a los expertos. Pregunta todo lo que necesites preguntar. Observa, pon atención, ¿sí? El comercio exterior se aprende mucho de quienes ya están dentro del campo. O sea, imagínate, ¿no? Piensa en el comercio exterior como tu proyecto de vida. No es una carrera rápida, eso sí se los tengo que decir. Eso sí es una realidad. No es una carrera rápida, pero sí es una carrera sólida y con futuro. ¿Y qué es aquí lo que te va, lo que lo hace más valioso? El conocimiento, ¿sí? El conocimiento que vas a ir adquiriendo o que vas a ir acumulando, que se va a convertir en experiencia, en tu criterio y pues claro que en tu reputación también profesional, ¿no? Y uno que tal vez no te guste, otro tip que tal vez no te guste, pues sería que aprendas inglés. Aprende inglés o aprende otro idioma, ¿sí? Aquí el punto es ser fundamental y quiero ser clara con ustedes. Aprender inglés es fundamental porque es el idioma universal del comercio internacional. Hasta ahorita es el lenguaje universal, ¿sí? La mayoría de los documentos, de los tratados, de los contratos, manuales, correos y negociaciones en comercio exterior se manejan en inglés. Incluso tus mismos clientes, si llegas a tener clientes del extranjero, o sea, es cómo pretendes comunicarte con ellos, ¿sí? La verdad es que el aprender inglés no es un lujo ni un extra en el currículo. Yo así lo veo. Es ya tu herramienta básica de trabajo. Ya es algo que con lo que tú deberías de salir. Ya no es como un requisito extra, un plus. O sea, ya no es un lujo, ya es una herramienta que sí o sí tienes que tener, ¿sí? Porque aquí viene algo muy importante. Imagínate que si un idioma ya te da ventaja, o si un idioma sí ya te da ventaja, ¿qué te puede dar un segundo idioma? O sea, sí está muy interesante, porque te digo, si tienes la oportunidad de aprender inglés o ya sabes inglés y tienes la oportunidad de aprender otro idioma, pues estaría de lujo porque te abriría el doble de puertas. Como te decía, el comercio exterior, pues no es una carrera fácil, pero sí es una carrera apasionante, porque te reta y te pone muchas oportunidades, ¿sí? Es una carrera realmente muy apasionante. Sí, a mí me pudieran decir si las recomiendo, pues sí, obviamente también con base a tus gustos, ¿verdad? Y pues bueno, ya casi para culminar, si no es que ya para culminar. Para quienes ya están en este camino, pues síganse formándose, ¿sí? Para quienes están decidiendo, sepan que el mundo realmente está necesitando de profesionales que entiendan cómo es que se mueve el comercio y cómo se cumple la ley, porque eso es lo más importante, también cumplir con la ley. Y antes de terminar,
quiero decirles algo especialmente a ellos, a quienes, perdón, hoy son recién egresados, eh, o para los que todavía no han encontrado un lugar profesional, no se preocupen si aún no tienen trabajo, ¿sí? En comercio exterior aprendemos algo muy importante, ¿sí? Creo que está muy claro. Los tiempos no siempre son inmediatos, lo vemos, lo sabemos, ¿sí? Hay contenedores que llegan al puerto y que se quedan ahí semanas y que ahí están, y que ahí están, y que ahí están. Y no porque tengan algo malo, no porque no tengan valor, sino porque están esperando el momento correcto para zarpar. Y aún así, esos contenedores ya tienen un destino. Entonces, estos ya están en tránsito, ¿sí? Su camino ya comenzó, el camino ya empezó y lo mismo pasa con nosotros. Se los digo también por experiencia propia, porque a veces sentimos que estamos detenidos, que no avanzamos, pero la realidad es que nuestro destino ya está en tránsito, ya lo comenzamos, ya empezó a avanzar, ¿sí? Así que cada cosa que aprendas, cada esfuerzo que haces día o día, cada día que te prepares, está acercándose más a ese momento. Confía en el proceso. Yo sé que es una frase muy, muy de todos los días, pero es que es eso, debes de confiar y prepararte, ¿sí? Porque también pues no nada va a ser fácil. Prepárate, sé muy constante, porque cuando llegue nuestro momento o llegue tu momento de zarpar, todo lo que hoy espera habrá valido la pena. Entonces, esa es la aportación que tengo hoy para darles a ustedes. Esto es un poco o de lo mucho, ¿sí? Porque es un poco, es una pizquita de lo inmenso que se vive en el comercio exterior y estaría padre que se puedan dar la oportunidad de conocer de esta carrera. Al principio les hablaba de la diferencia entre comercio internacional, negocios internacionales y relaciones internacionales. Entonces, vayan definiendo más o menos qué es lo que les llama la atención, pero sí tengan muy en cuenta, como les vengo mencionando toda esta charla, que es una carrera de constante formación, ¿sí? Y pongo de ejemplo a mi generación, no a mi generación, de mi generación para atrás, ¿sí? Todo lo que sabíamos, pues ya no va a ser como lo sabíamos, o todo lo que aprendimos a la escuela. Es por eso que deben estar en constante actualización. Muchísimas gracias de verdad por haberse tomado el tiempo de acompañarme hoy acá. Espero que les haya dejado algo valioso, aunque sea mínimo. Y cualquier duda, cualquier comentario, estoy al pendiente del chat. Agradezco infinitamente que nos hayan acompañado el día de hoy.